Hola, en este video vamos a ver un poco lo que son los múltiplos y divisores. Vamos a retomar lo último que había quedado y vamos a volver a hacer como una revisión de, de todo esto, ¿sí? Por ejemplo, un múltiplo son las multiplicaciones de un número, ¿sí? Podemos decir que si yo tengo el número 2, los múltiplos de 2 van a ser los siguientes: 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. O sea, tenemos infinitos múltiplos de 2, ¿sí? Usando desde el 2, 2, 4, 6, ¿sí? Si yo digo los múltiplos de 3, van a ser las multiplicaciones por 3, ¿no? 3, 6, 9, 12, ¿sí? 15 y así podemos seguir. Los múltiplos de cada número son infinitos, o sea, un número tiene infinitos múltiplos. Si podemos ver, vamos a observar, por ejemplo, en este caso el 3. El 3 es 3 por 1, el 6 es 3 por 2, el 9 es 3 por 3, el 12 es 3 por 4, ¿no? Y el 15, bueno, 3 por 5, ¿no? Y podríamos ir 3 por 6, 3 por 7. Entonces, los múltiplos siempre van a estar formados por 3 por un número, ¿no? O sea, los múltiplos de un número cualquiera van a ser ese número por otro número, ¿sí? Y ahí obtenemos un múltiplo de este número. Por ejemplo, si yo digo buscar 3 múltiplos de 5, yo puedo agarrar el 5 y decir, bueno, a ver, 3 por 3 da 15. Listo, acá tenemos un múltiplo de 5. 5 por 4 es 20. Listo, ahí tenemos un múltiplo de 5. 5 por 20 es 100. Bien, ahí tenemos otro múltiplo de 5. Podemos ver algo acá interesante, que yo digo 5 por 3 y me da 15, ¿no? Entonces, el 15 es múltiplo de 5, pero a la vez es múltiplo de 3 también. ¿Qué significa eso? Que cada múltiplo va a ser múltiplo del número que yo estoy buscando, pero también es múltiplo del número por el cual estoy multiplicando. Digo, si digo el 12, 12 lo puedo escribir como 3 por 4. Entonces, el 12 es múltiplo de 3 y de 4, ¿sí? Como también podría haber dicho que 12 es 2 por 6. Entonces, es múltiplo. El 12, ¿no? Es múltiplo de 2 y de 6, ¿sí? Es una característica importante de los múltiplos, porque cuando uno busca múltiplos, si busca de un solo número, bueno, puede expresar varios múltiplos, pero a la vez esos múltiplos que uno escribe son múltiplos de ese número que estoy buscando y de los que están multiplicando ese número, ¿no? O sea, quiero decir esto. Si digo 5 por 3, el 15 es múltiplo de 5, pero es de 3. El 20 es múltiplo de 5, pero es de 4. El 100 es múltiplo de 5, pero es de 20 también, ¿sí? Es una característica que tienen los múltiplos. Después, otra característica que podemos ver es que siempre el primer elemento, el primer múltiplo de un número es el propio número, ¿no? Porque se obtiene al multiplicar 2 por 1. Como todos los números van a tener como múltiplo el primer número, podemos decir que el 1 es múltiplo, perdón, todos los números son múltiplos
de 1. Del número 1, ¿sí? O sea, si yo busco los múltiplos del número 1 es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los números, ¿sí? Entonces, todos los números son múltiplos de 1. Bien, esas son algunas características que tienen los múltiplos. Si ahora trabajamos con divisores, los divisores son los números que dividen de forma exacta a un número. Por ejemplo, si yo busco los divisores del número 10, ¿qué números dividen de forma exacta al 10? O mejor dicho, ¿qué números entran una cantidad de veces exacta en el número 10? Por ejemplo, tenemos el 1 entra 10 veces en el 10, el 2 entra 5 veces en el 10, o sea, el 5 entra 2 veces en el 10, y el 10 mismo que entra una sola vez en el 10. Si yo busco los divisores de 20, tenemos al 1 que entra 20 veces, al 2 que entra 10 veces, al 4 que entra 5 veces, al 5 que entra 4 veces, al 10 que entra 2 veces y al propio 20 que entra una sola vez. Podemos observar que si yo sigo así buscando divisores de cualquier número, siempre voy a tener estos dos divisores, ¿sí?, en común. Digo en común en el sentido de, si yo quiero los divisores del 10, siempre va a ser divisible por 1 y por el propio número, el 10. Si busco los divisores de 20, siempre va a ser divisible por 1 y por el propio 20. O sea, si yo busco los divisores, por ejemplo, los divisores de 1000, no los voy a escribir todos, pero sé que el 1 y el 1000 van a estar dentro de esos divisores porque todos los números son divisibles por 1 y por sí mismos, ¿sí? Lo vamos a anotar eso. Todos los números son divisibles por 1 y por sí mismos, ¿sí? Bien. Entonces, esos serían los múltiplos y divisores, ¿sí? Entonces, si todos los números, si me quedo con los divisores, ¿no? Si todos los números son divisibles por 1 y por sí mismos, ¿no? Por el 1 y por sí mismos. ¿Todos los números tendrán más divisores? O sea, aparte de el 1 y sí mismo, ¿tendrán algún otro divisor? Eso es para pensarlo, porque pensemos, el 10 tenía 4 divisores, el 20 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Siempre van a tener dos divisores, que es el 1 y el sí mismo, pero después tendrán otros divisores. Y bueno, vamos a ver. Digámonos, si yo digo, por ejemplo, los divisores del número 15, ya sabemos que el 1 y el 15 van a estar dentro de esos divisores, pero aparte hay más divisores. El 3 lo divide al 15, ¿no? Entra 5 veces. O sea, cuando digo entra, significa que si yo digo 15 dividido 3, me da un número exacto. Y el propio 5, ¿no? Fíjense que si yo tomo el 15 y digo 15 dividido 3, me da como resultado 5. ¿Por qué? 3 por 5 es 15. Entonces acá hay una relación fuerte entre los múltiplos y divisores. ¿Por qué? Porque el 15 es múltiplo de 3 y aparte es múltiplo de 5, ¿sí? Uno dirá, pero estamos trabajando con divisores. Pero si se fijan una cosa, que es la siguiente, cuando yo busco múltiplos, si yo digo múltiplos de 6, y digo 6 por 3, por ejemplo, es un múltiplo de 6, es 18, el 6 divide al 18, porque 18 dividido 6 nos da 3, pero también el 3 divide al 18.
que nos da 6, ¿no? O sea, en este caso, el 18 es múltiplo de 6 y el 18 es múltiplo de 3, por lo que habíamos visto anteriormente. Pero ahora también sé que el 6, ¿no? Este 6 es divisor de 18 y el 3 también es divisor de 18. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno busca divisores, lo que uno puede buscar son multiplicaciones que den 15 y automáticamente ahí tengo todo el conjunto de divisores. Vamos a hacer un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo digo, voy a buscar los divisores de 40. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de que yo no ando muy bien haciendo divisiones, o no me doy cuenta. Entonces lo que hago es buscar los múltiplos. A ver, busco el 40, ¿es múltiplo de quién? O sea, mejor dicho, busco multiplicaciones que den 40. Por ejemplo, 1 por 40 es 40. Entonces ahí ya tengo dos divisores, el 1 y el 40. Ahora entienden por qué siempre los divisores, siempre los números van a tener como divisores al 1 y a sí mismo, porque si yo digo 1 por 40, o sea, 1 por el número, me da 40. O sea, el 40 es múltiplo de 1 y de 40. Por lo tanto, el 1 y el 40 son divisores de 40. Otra multiplicación que da 40 es el 2 por 20. Entonces, ahí ya tengo dos divisores más, el 2 y el 20. Yo los voy ordenando. Ahora digo, el 3. ¿3 por algo da 40? No. Entonces el 3 no es divisor de 40. 4. ¿4 por algo da 40? Sí, 4 por 10. Esto da 40. Entonces tanto el 4 como el 10 son divisores de 40. El 5 también, porque 5 por 8 es 40. Entonces el 5 y el 8 son divisores. El 6, 6 por algo da 40, no. El 7, 7 por algo da 40, no. El 8, uno puede decir sí, 8 por 5, pero ya lo tengo acá. 8 por 5 es lo mismo que 5 por 8, ¿no? Entonces, cuando ya llegué a la multiplicación a un factor que ya lo escribí, ahí podríamos decir que ya terminamos el procedimiento. O sea, estos serían todos los divisores de 40. ¿Por qué digo esto? Porque después seguiría el 9, y el 9, ningún número por 9 da 40, y después seguiría el 10, pero ya lo tenemos, que es 10 por 4, que ya tenemos al 4. Entonces, esto es un buen procedimiento para encontrar divisores de un número, ¿sí? Aparte de este procedimiento, para encontrar divisores de un número, hay algunos criterios, ¿sí? Los criterios, que se llaman criterios de divisibilidad, que nos pueden ayudar a encontrar divisores de un cierto número, ¿sí? Criterios de divisibilidad hay un montón. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en algunos. ¿Está bien? ¿Qué nos pueden ayudar? Capaz que después ya no nos ayuden más. Pero bueno, tenemos una forma de encontrar divisores, que es buscando las multiplicaciones que den ese número, o podemos usar algunos criterios. Los criterios de divisibilidad, vamos a ver algunos criterios. El del 2, por ejemplo. Y vamos a decir lo siguiente. Todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 son divisibles por 2. ¿Qué significa que sean divisibles? Es que el 2 va a ser un divisor de esos números. O sea, si yo por ejemplo digo el número 49, ¿el 2 es divisor de 49? No,
¿Por qué? Porque el 49 no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Si yo digo el 56 es divisible por 2, o sea, el 2 es divisor de 56, sí, porque termina en 6. Entonces, esto es, podemos decir, es una, no sé si gran ayuda, pero nos ayuda aunque sea a empezar a tener en cuenta ciertos números que pueden llegar a ser divisores. Si yo digo divisor de 56, yo digo el 1, el 56, y por ejemplo el 2 ya lo puedo poner. ¿Por qué? Por este criterio. Entonces digo, a ver, 2 por cuánto da 56. 2 por 28, ¿no? Quiere decir que acá también tengo el 28, ¿no? Y ahí, bueno, ya tenemos alguno. Después la idea sería ir buscando algunos más. Por ejemplo, por 3. Un número va a ser divisible por 3 si la suma de sus cifras da como resultado un múltiplo de 3. ¿Qué significa esto? Si yo tengo el número 72, yo digo 7 más 2 y esto me da como resultado 9. ¿Y el 9 es múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Porque 9 es 3 por 3. Entonces ahí ya podemos decir que el 72 es divisible por 3. O sea, que sea divisible por 3 significa que el 3 es un divisor de 72. Si yo tengo el número 514, digo 5 más 1 más 4 y esto me da como resultado 10. ¿Y el 10 es múltiplo de 3? No, porque no existe ningún número que por 3, número natural estamos hablando, ¿no? Que 3 por algo me dé 10. ¿Bien? Vamos a seguir con algunos criterios más. Y por hoy ya estaría, ¿sí? Por ejemplo, el 4. Un número es divisible por 4 que sea divisible por 4 significa que el 4 es divisor de ese número si sus últimas dos cifras son ceros o un múltiplo de 4. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, el número 7340, lo que me fijo son en las últimas dos cifras nada más. Y digo, ¿el 40 es múltiplo de 4? Sí, porque 40 es 10 por 4. Si digo, ¿el 7000 es múltiplo de 4? Sí, porque termina en dos ceros, justamente. Si termina en dos ceros, es múltiplo de 4. ¿Se entiende? Entonces, esta es una buena forma de encontrar números que sean divisores de el número, perdón, que sean divisibles por 4, que el 4 sea, divisores de esos, sea divisor de esos números. Por 5, por ejemplo, el 5 es fácil de ver, porque si recordamos, todos los números que son múltiplos de 5 van a ser 5, 10, 15, 20, 25, o sea, todos los números que son múltiplos de 5 van a terminar en 0 y en 5. Entonces, para que sea divisible por 5, tiene que terminar,
¿sí? El número en 0 o 5. ¿Qué significa eso? Yo digo 18, ¿el múltiplo es divisible por 5? No, porque termina en 8. Si digo el 255, ¿es divisible por 5? Sí, porque termina en 5. Entonces, si termina en 0 o en 5, yo puedo decir que el 5 divide a ese número. O sea, ese número es divisible por 5. O sea, el 5 es divisor de ese número. ¿Sí? Por 6, por ejemplo, un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3. ¿Sí? Este criterio es un poco complejo porque si yo tengo un número, por ejemplo, 732, vamos a poner, es divisible por 6 y bueno, primero debería fijarme si es divisible por 2, o sea, el criterio de divisibilidad por 2, ¿es divisible por 2? Sí, es divisible por 2. Porque, ¿qué tenía que pasar? Tenía que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. Y este justamente termina en 2. Bien, entonces cumple con el primer criterio. Ahora, tiene que cumplir con el segundo, porque tiene que cumplir con uno y con el otro. Es divisible por 3 y bueno, ¿qué hacíamos? Sumábamos las tres cifras y nos fijábamos si el resultado era un múltiplo de 3. 7 más 3 más 2 da 12. Entonces es divisible por 3. ¿Por qué? Porque el 12 justamente es un múltiplo de 3. Es 3 por 4. Ahí tenemos el criterio de divisibilidad por 6. Si quisiera saber más criterios, o sea, más criterios vamos a seguir viendo, vamos a ver 3 más. Estos criterios nos van a ayudar a encontrar divisores y al próximo tema que es lo que se denomina factorización. ¿Sí? En este caso vamos a ver el criterio del 8. Uno se preguntará, pero no viene el 7, vimos el 6 y viene el 7 después. Se olvidó el profesor del 7. No, no es que me olvide. El criterio de divisibilidad por 7 es un criterio muy complicado. O sea, para saber si es divisible por 7 es mucho más fácil hacer la división por 7 que aplicar el criterio de divisibilidad. O sea, es mucho más rápido hacerlo haciendo una división por 7 que aplicando el criterio. Por lo tanto, ese lo vamos a saltear porque no, para mí no tiene sentido verlo, ya que es mucho más sencillo hacer una división. Y si yo lo divido y me da resto 0 la división, o sea, lo divide de forma exacta, automáticamente sé que ese número es divisible por 7. Entonces vamos al 8. Un número es divisible por 8 si sus últimas dos cifras, perdón, acá me equivoqué. Sus últimas tres cifras son múltiplos de 8 o ceros, ¿sí? O tres ceros. ¿Qué significa eso? Si yo digo el número 1000, ¿será divisible por 8? Y sí, porque las últimas tres cifras son ceros. El número 2008, ¿es divisible por 8? Y sí, porque en las últimas tres cifras, ¿qué número es este? Es el 008, que en realidad es el 8. Y 8 es múltiplo de 8, o sea, 8 por 1. Si digo el 4000,
4816. ¿Es múltiplo de 8? ¿Es divisible por 8? Y sí, porque justamente el 816 es 8 por 102. Entonces se cumple el criterio. Este es muy parecido al del 4. El del 4 recordemos que teníamos que ser las últimas dos cifras ceros o múltiplos de 4. En este caso, para que sea de 8, tienen que ser las últimas tres cifras ceros o las últimas tres cifras múltiplos de 8. Vamos a ver dos criterios más. Y después ustedes van a tener que seguir con algunas actividades que van a estar subidas al Classroom. 9. Para que sea divisible por 9, un número, vamos a poner un número, es divisible por 9 si la suma de sus cifras da como resultado un múltiplo de 9. Es exactamente igual al criterio de divisibilidad por 3. Por ejemplo, yo digo el 81. ¿Es múltiplo de 9? Sumo las cifras y esto me da 9. El 9 justamente es múltiplo de 9 porque es 9 por 1. Si digo el 720... A ver, 729. ¿Es múltiplo de 9? Bueno, sumamos. 7 más 2 más 9 nos da como resultado 18. Y sí, justamente el 18 es 9 por 2. Por lo tanto, acá en estos dos ejemplos podemos ver cómo podemos hallar múltiplos de 9 o cómo podemos darnos cuenta de que un número es divisible por 9. ¿Sí? O múltiplo también. Recordemos que hay una relación entre múltiplos y divisores. Por último, vamos a ver el criterio de divisibilidad por 10. Y la próxima semana vamos a empezar a trabajar con lo que se llama factorización y mínimo común múltiplo sí y máximo común divisor. Por 10. Criterio de divisibilidad por 10. Para que un número es divisible por 10 si termina en 0. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si un número termina en 0, automáticamente es divisible por 10. ¿Sí? Pensemos que los múltiplos de 10, ¿cuáles son? 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? Siempre terminan en 0. Por ejemplo, el número 2030. ¿Es múltiplo de 10? ¿Es divisible por 10? Perdón. Sí. Y también es múltiplo, ¿no? Obviamente. Que sea divisible por 10 significa que es un múltiplo de 10. ¿Es divisible por 10? Sí, porque la última cifra es 0. Bien. A continuación, para finalizar esto, voy a dejar una breve explicación de un ejercicio que va a quedar de tarea, ¿sí? El ejercicio es lo que se denomina criba de Eratóstenes. Ahí lo van a tener en los archivos adjuntos. Esta es una famosa tablita, ¿no? Que recibe el nombre de criba. Y justamente el que la inventó es un señor que se llama Eratóstenes. Medio raro el nombre, pero bueno. Así se llamaban en esa época. Bien. Vamos a tener una tabla. Yo la estoy graficando, pero no estoy poniendo todas las filas y columnas que tiene. ¿Sí? Pero bueno, para tener una idea, porque va a estar la tabla con las instrucciones, pero a veces es medio complejo entenderla. Entonces voy a dejar un ejemplo para que ustedes se vayan guiando de cómo se resuelve esa tabla. Ustedes van a tener la siguiente tabla, ¿sí?
Vamos a tener el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y así sucesivamente van a tener hasta el número 100. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que van a hacer en esa tabla? Igual después se va a estar en las tareas, ¿sí? O sea, no se preocupen que esto no es que ustedes tengan que completar esto, ni... O sea, van a tener que realizar la tarea que yo les voy a mandar, ¿sí? Esa tabla dice lo siguiente. Lo primero que uno tiene que hacer es, con un color, rodear el primer número. Rodear es esto, hacerle un circulito, ¿sí? Y después lo que nos piden es tachar todos los múltiplos de ese número. Pero, obviamente, no tomando al que rodeamos, ¿no? O sea, los múltiplos de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Es un trabajo con múltiplos este. 22, 24, ¿sí? Y así tachamos todos los números. Entonces después me dice, una vez que lleguemos al último número que tachemos, tenemos que volver y buscar los múltiplos del número que no está tachado, del próximo número que no está tachado. En este caso, ¿cuál es el próximo número que no está tachado? Justamente es el 3. ¿Qué vamos a hacer luego de hacerle un circulito al 3? O sea, buscamos el próximo número al 2 que no esté tachado, el 3. Bien, le hacemos un círculo y hacemos lo mismo que hicimos recién, que tachar todos los múltiplos de 3. Ya pues, hay números que van a estar tachados 2 veces, en este caso, no importa. Y ahí vamos tachando todos los números que son múltiplos de 3, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento. Rodeamos el próximo número que no está tachado. O sea, yo paso al 4, pero el 4 está tachado. Entonces tengo que pasar al siguiente. El 5. ¿El 5 está tachado? No. Le hago un circulito. ¿Qué hago con esto ahora? Tacho todos los múltiplos de 5 que hay en la tabla. No importa que estén tachados, ¿sí? Se van a dar cuenta que ya hay números que van a estar tachados varias veces. Por ejemplo, el 30 en este caso ya está 3 veces. Una vez que hacen esto, van a hacer lo mismo, ¿sí? Cuando lleguen al final, igual que hicieron con el 3, van a ir al próximo número que no está tachado. Voy al 6, está tachado, voy al 7, no está tachado, le hago un círculo y voy a tachar todos los múltiplos de 7. 14, 21, 28 y así, ¿sí? Una vez que llegamos al final, hacemos lo mismo. ¿A cuál vamos a saltar? Al 11. ¿Sí? Después todos los múltiplos de 11. Una vez que hacemos eso, ¿qué hacemos? Al 13. Y así sucesivamente hasta que no me queden más números por tachar. ¿Sí? Una vez que tenga todos los números que ya haya tachado, haya llegado hasta el último número, ¿no? Que pueda redondear, mejor dicho, y ya no me queda nada más por tachar, lo que hacemos es, vamos a escribir una lista, vamos a poner lista de números que estén redondeados, ¿no? O sea, en este caso va a ser el 2, el 3, el 5, el 7 y todos los que me queden redondeados, o sea, rodeados. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a seguir viendo la próxima semana.